días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este magnífico miércoles. Hoy es 21 de abril del 2021, 04-21-21. Bien, pues estamos muy contentos de poderte saludar en esta mañana y como todos los días, de lunes, miércoles y viernes, estamos aquí en vivo de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que nos acompañes y podamos disfrutar juntos de pues, los temas que todos los días elegimos para platicarlos contigo. Y en esta ocasión hemos elegido uno que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros desarrollamos y aprendemos ciertos hábitos para poder desarrollar, para poder elaborar ciertos principios de la inteligencia emocional, que precisamente eso nos permite potenciar nuestro cociente emocional, que no es coeficiente. Bueno, pues hay una ligera diferencia entre cociente y coeficiente emocional. Bueno, pues hoy te quiero hablar de ello. Fíjate que tiene mucho que ver con los hábitos inteligentes, lo que nos permite potenciar nuestro cociente emocional, como te decía, y que de alguna manera vamos a ver cómo es realmente increíble. Bueno, me suena increíble el saber que siendo tan fácil para todos, no hay excepciones, no hay pretextos, no hay que a Chuchita la bolsearon, que mi tía, no, que siendo personas tenemos por supuesto la obligación, la responsabilidad y la habilidad para desarrollar nuestras capacidades, no solo intelectuales, que es lo que más conocemos, que es lo que más se sabe, sino también, ¿sabes?, las capacidades que nos permiten afrontar situaciones que pueden presentarse difíciles, que pueden presentarse complicadas para nosotros y que de alguna manera nos permite conocer mejor cómo podemos enfrentar eso de una manera inteligente. Eso me refiero a las situaciones tanto difíciles, complicadas, adversas, como las situaciones que requieren de toda nuestra habilidad emocional, o sea, controlar, medir, equilibrar las emociones, los episodios en donde los sentimientos surgen y nos echan a perder la vida, pues por decirlo de alguna forma. Fíjate que la inteligencia emocional, ya lo hemos dicho, pero hay que recordar que es un conjunto de habilidades que aunque no lo notemos, aunque no es algo que nosotros notamos constantemente ni siquiera, déjame decirte, ni siquiera lo notamos, vaya, nos ayudan estas emociones o estas habilidades, más bien dicho, a desenvolvernos en todo tipo de situaciones complejas, difíciles, a las que nos exponemos todos los días. Todos los días hay cosas que resolver. A veces suponemos que, pues, qué día tan enfadoso, qué día tan pesado, dependiendo de cómo lo percibamos, pero tanto los días enfadosos y laxos y easy days, todo eso que parece muy relajado,
tanto como los días difíciles y intensos, pues los podemos enfrentar con este tipo de conjunto de habilidades que son la inteligencia emocional, digamos. Entonces, sin embargo, como ocurre con todos los rasgos psicológicos, porque este es uno de ellos, el grado en el que este tipo de inteligencia esté presente en ti, en mí, en uno, en las personas, varía mucho dependiendo de cada persona. Evidentemente, así como hay una huella dactilar única, como hay un iris único, bueno, pues sabes, hay inteligencia emocional única. O sea, no es posible, claro, sería muy extraño, pero también puede ser, pues, o sea, no es tan imposible que pensemos en que nuestra inteligencia emocional no se parece a la de nadie más, a la de ninguna otra persona. Nos ayuda a resolver las cosas a nuestro estilo, de nuestra manera, con nuestro sello, digámoslo así. Y entonces, no todo el mundo puede tener el mismo nivel de inteligencia emocional al mismo tiempo. Claro, estoy pensando que es posible que dos personas o varias se entrenen en lo mismo, en la misma disciplina, y puedan tener cierto rendimiento, pero la forma en que lo sintieron, la forma en que lo digirieron, digerir, ¿no? Entonces es distinto. Y entonces, ¿cómo te diría? La inteligencia emocional se puede potenciar, puede crecer, puede mejorar con ciertos hábitos. Ahora, ya sabemos también, perdón, ya sabemos también que la inteligencia emocional es un constructo, o sea, es algo que vamos construyendo o la misma mente, nuestra conciencia va construyendo ese grupo de habilidades de reconocimiento, de gestión, de expresión de emociones y de sentimientos, porque este concepto surge de la idea de que la definición clásica o convencional del término inteligencia como lo conocemos es demasiado limitada, porque te puede parecer a ti, por ejemplo, que tus hijos o uno de ellos o alguien que tú conozcas y ames, pues es muy inteligente por la forma en que aborda los temas, resuelve sus problemas, colabora con los demás, por ejemplo, porque son procesos asociados al lenguaje o a las representaciones mentales asociadas a la lógica, la geometría, las matemáticas, los conocimientos, pues eso de alguna manera decimos, es muy inteligente porque saca puros dieces. Bueno, sí, se tiene una cierta inteligencia intelectual, racional, porque somos hábiles en cuanto al uso de nuestras capacidades de conocimiento. Pero fíjate cómo, por decirlo como un ejemplo, no todas las personas tienen la habilidad de manejar sus emociones. Algunos pierden porque se enojan, unos se enojan muy pronto, otros tienen la mecha corta, otros son muy agresivos. Y como te decía ayer, cuando hablamos de la asertividad, hablamos precisamente de lo que existe entre el ser pasivo y el ser agresivo. Bueno, pues la inteligencia emocional nos permite tener la habilidad de identificar y distinguir entre sí las distintas emociones. O sea, ya sabemos que una emoción nos sirve para esto, otra emoción nos sirve para el otro, y entonces vamos teniendo una idea mucho más clara, correcta, precisa y sobre todo inteligente de lo que es el uso correcto de nuestras emociones. Ahora, eso nos permite también tener facilidad a la hora de crear situaciones y conceptos que surgen de nuestras mismas emociones. Por ejemplo, cuando tú estás feliz, estás contento, tienes la habilidad para crear condiciones que te permitan disfrutar de esa felicidad y de ese contento.
Ahora, imagínate lo contrario, cuando tú no estás contento, estás enfadado, estás enojado o tienes algún problema, creas con tus reacciones emocionales situaciones que te permiten sufrir o padecer esa situación que a ti, por percepción automática, te parece adversa, te parece mala, te parece incómoda, pero que finalmente, pues tal vez no lo sea. Entonces, descubrir qué es incómodo y qué no es incómodo es una de las habilidades de la inteligencia emocional, y vamos a ver cuáles son las estrategias, para potenciar tu inteligencia emocional, o prácticamente la de todos. Ojalá que sea entendible, ojalá que sea de tu interés, ojalá que sea compartible, en fin, muchos ojalás en este amanecer hermoso del miércoles 21. Vamos a ver si ya tenemos aquí, y seguimos con el mismo asunto. No tenemos los mensajes que las personas nos dejan en vivo. Ayer estuve muy dedicado, bueno, no voy a exagerar, pero sí estuve pensando y me dediqué a analizar precisamente cómo se le hace para que pueda yo ver aquí en vivo las personas que me escriben, y no aparece, dice no mensajes. Sigue igual, se sigue portando mal esta cosa. Ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos, si es posible resolverlo. Bien, pues por lo pronto voy a ir a una pausa, si me permites, y luego regreso con muchísimo gusto. Soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Regreso. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, fíjate que antes de que algo suceda, estoy checando los mensajes de las personas, pero en mi teléfono, se ve medio transparente. Y dice Esmeralda Sotelo: hola señor Marín, muy buenos días, con un café delicioso comenzamos radioterapia. Muy bien. Esmeralda Sotelo dice: qué bello fondo. Bueno, sí, es un fondo virtual. Lupita Mesa dice: muy buenos días. Norma Coronado: buenos días. Y así sucesivamente, porque aquí en vivo en mi software no puedo ver los mensajes en vivo, lo cual me va a tomar otro parte del día de hoy revisando, entendiendo, comprendiendo y descifrando todos esos secretos ocultos que tiene Facebook, y que muchas veces para nosotros los neófitos pues es medio complicado entender. Bien, pues dicho lo anterior, fíjate que hay muchas maneras de promover y potenciar nuestra inteligencia emocional. Tal vez en ese sentido sea necesario decir que todos tenemos una forma de hacerlo. Si yo intento enseñar a una persona a que haga uso correcto de sus emociones, cálmate, no grites, no llores, no hagas esto, no hagas lo otro, difícilmente voy a poder lograrlo si no instruyo o no se instruye o no aprende esa persona a manejar inteligentemente sus emociones. Ahora, no se trata, no quiere decir que manejar inteligentemente las emociones es no tener emociones. O sea, reprimirnos, callarnos,
aguantarnos, no llorar porque los hombres no lloran, o no quejarse porque es muy mal visto, o que las niñas no hacen esto, que las niñas no hacen lo otro, o que las mujeres no deberían decir tales o cuales cosas. En fin, o sea, todo va a depender de lo que hayamos nosotros aprendido, incluso desde muy temprano en la vida. Entonces, los comportamientos de las personas, fíjate cómo, imaginemos unas gemelitas o unos gemelitos, el sexo no importa, que puedan tener reacciones distintas ante una misma situación. Mientras un niño llora porque su mamá lo regañó, el otro se ríe porque está tomando en cuenta que su mamá está enojada. En ese momento, eso son reacciones distintas y no se necesita ser muy buzo, muy inteligente, muy trucha, como decimos, para entender la diferencia entre estás enojada y me ofendes o estás gritando y te ves muy chistosa. Esa diferenciación lo hacemos gracias al manejo correcto de nuestras emociones. Ahora, para desarrollar un cierto hábito ante las emociones negativas, o sea, porque tanto lo negativo como lo positivo en nuestra actitud, pues lo aprendemos. O sea, imagínate cuando tú le dices a alguien, oye, ¿por qué eres tan negativo? Ah, pues es que así aprendí. O te puedo decir cosas tan absurdas o tontas como, es que sí me hizo Diosito. No, Diosito no te hizo así, tú te hiciste así. Entonces, para reforzar la inteligencia emocional en uno, debemos asumir la idea de que no es posible bloquear por completo las emociones negativas. O sea, no todo el tiempo vamos a poder eliminar las emociones negativas, porque eso es precisamente lo que produce que nos sintamos mal. Y fíjate, te preguntarás, oye, ¿qué necesidad hay de sentirse mal? Bueno, pues sí, de repente es necesario sentirse mal para poder encontrar soluciones en ese estadio, en ese nivel de conciencia en donde nos sentimos mal. Si tú dices, ok, me quiero sentir bien, ok, muy bien, eso quiere decir que vas a tener que hacer algo, vas a tener que crear un hábito nuevo para poder salir de ese sentimiento de malestar que te produce tal o cual recuerdo o tal o cual situación, porque de otra manera hay que asegurarnos de que no nos obsesionemos con una emoción que se queda por ahí prendida. O sea, cuando tú estás agüitado, triste, deprimido por un rato y te quedas allí, pues no vas a encontrar una salida. Simplemente, ay, me siento mal, ay, me siento mal, ah, qué mal me siento, ay, pobrecito de mí, y no sales de allí. Pero si tú potencias el hábito de decir, ok, normalmente me siento así cuando pasa esto y quiero evitar sentirme así cuando pasa esto. Entonces te vas acostumbrando, por decirlo así, a orientar tu atención hacia otras sensaciones, hacia otros estímulos, hacia otras visiones, hacia otro sentimiento que te produce mejor sentimiento, mejor, ¿cómo te podría decir? Mejor nivel de bienestar. Eso es lo que se puede decir. Ahora, fíjate cómo hay gente que escribe un diario, que lleva un diario, sobre todo los jóvenes, las jóvenes. Yo hice esto, yo hice el otro, hoy sí, hoy me quiso, hoy no me quiso, y como la Margarita, ¿no? Pero fíjate cómo, para ir ganando cierta familiaridad con las distintas emociones, dicen los expertos que es muy útil que les vayamos poniendo palabras y que reflexionemos sobre los matices que hay en cada una de ellas, porque si tú dices, estoy furioso, ¿qué tan furioso? Y una vez yo le preguntaba a una señora grande, muy simpática señora, yo le decía, oiga Lupita, del 1 al 10, ¿qué tan furiosa se pone cuando pasa eso? ¿Del 1 al 10? Pues 10. Y yo la verdad no la veía tan furiosa cuando hablábamos de cierto tema que le causaba mucho malestar. Y entonces cuando ella aprendió a identificar que su furia tenía un nivel, o sea, ¿quién
te pone más furiosa?, le decía yo. Y ya me decía nombres. Uno de ellos era un nieto. Y yo le preguntaba, ¿y por qué tu nieto te pone tan furiosa y otras personas no te ponen furiosa cuando dicen lo mismo? Entonces empezamos a ver y digamos, la conexión inconsciente que había entre las actitudes de su nieto y su reacción era que su nieto estaba actuando justamente como el papá de su nieto. Y el papá de su nieto pues no era así como de toda la gracia de la señora. Entonces, fíjate cómo vamos relacionando nuestras emociones con algún hecho, con alguna persona, con posiblemente alguna relación que tú tengas con esa persona que te hace potenciar ciertas emociones, pero que si no utilizamos nuestra inteligencia emocional, no vamos a completar ese, digamos, ese diario de emociones que vamos llevando y diciendo, porque yo también le decía, recuerdo que le decía, oye, no es justificable que a su edad, o sea, sin que fuera una ofensa, pero a su edad yo le decía, ya era necesario que pudiera aprender a manejar sus emociones. Pues sí, y lo vamos entendiendo y vamos aprendiendo a tener mejores hábitos inteligentes. Por eso le he llamado al programa el día de hoy los hábitos inteligentes, porque hay que ser inteligente y saber con quién sí enojarse y con quién no enojarse. Yo sé que es muy difícil, pero no imposible. All right. Entonces vamos a ver aquí. Lo mismo, acudo a... No me da aquí lo que yo quiero. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer algo porque no aparecen los mensajes de las personas y le busco y no lo encuentro. Como dicen los yucatecos, te busco y no te busco. Por decir, te busco y no te encuentro. Qué simpáticos. Bien, pues mira, voy a ir a una pausa y voy a regresar con el tema de hoy que hemos elegido. Ojalá que estés bien, que todo esté bien por allá, que se hayan cuidado, que te hayas cuidado muchísimo, porque, déjame recordarte, la pandemia no ha terminado. Hay que tener mucho conciencia de ello, ¿no? Yo soy Gilberto Marín, voy a una pausa y regreso. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, fíjate que no es siempre muy fácil, debo decir que tiene cierto grado de dificultad, el hecho de que nosotros nos empeñemos en controlar nuestras emociones si no las hemos identificado todavía acerca de cómo se llama tu emoción, ¿no? O sea, tú te podrás preguntar, ¿cómo se llama? Pues se llama coraje, se llama ira, se llama miedo, se llama estrés, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando podemos felizmente identificar nuestras emociones, podemos entonces saber cómo desarmarlas. ¿Cómo se desarman las emociones? Fíjate que hay personas que nos dicen, por ejemplo, las personas emocionalmente inteligentes prestan mucha atención a lo que están haciendo. Esa es una clave, ese es un punto de partida. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy enojado. Ok, lo que estás haciendo es estar enojado. Te estás enojando. Ahora, ¿por qué te estás enojando y no estás
haciendo lo que tenías que hacer, no te estás divirtiendo en una fiesta, en una reunión o cuando salen a comer en familia, o sea, no lo estás disfrutando porque sabes que no estás prestando atención a lo que estás sintiendo, te dejaste llevar por tus emociones. ¿Ves qué fácil identificar? Entonces, Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional, identifica la autoconciencia como uno de los componentes claves de la inteligencia emocional. Esto quiere decir que la autoconciencia, o sea, el estar conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros reflejos, de nuestras reacciones, o sea, de todo, consiste en la capacidad de reconocer, en primerísimo lugar, hablando de inteligencia emocional, nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo identificarlos. Yo creo que parte de esta de esta dimensión de identificar las emociones implica ser conscientes de cómo las emociones y los estados de ánimo influyen en otras personas. ¿Qué estoy logrando con mi estado de ánimo? Si tú dijeras, por ejemplo, ok, de aquí en adelante voy a hacer el intento por ir mejorando la forma en que yo trato, por ejemplo, a mis hijos, a tus hijos, o a los tuyos, o a tu pareja, o a la gente que tú amas. Fíjate cómo los tratas, porque tú supones que te tratan mal porque tú eres una linda persona y eres una blanca paloma que nunca hace nada, que nunca dice nada incorrecto, y te parece injusto cómo te tratan los demás. Bueno, pues si lo hacemos así de una manera muy detallada y con la intención de encontrar soluciones, nos vamos a dar cuenta que el trato que tú recibes de los demás es la consecuencia, la reacción de la forma en que tú los tratas. Fíjate bien, esta capacidad para controlar los propios estados emocionales, dice Goleman, es un requisito básico para la inteligencia emocional. Te lo repito, la capacidad de controlar los propios estados emocionales es un requisito básico para desarrollar la inteligencia emocional. No es tan difícil, o sea, ¿qué tan conscientes debemos estar? Y si no tenemos esa capacidad de estar conscientes, bueno, pues la aprendemos porque expertos como la doctora Tasha Eurich, así se llama, señalan que pocas realidades psicológicas son tan relevantes como la autoconciencia. O sea, ¿qué quiere decir eso exactamente? Pues estar consciente de uno. Y cuando hablamos de autoconciencia, hablamos de mis emociones, mis sentimientos, por qué me siento así, quién es el culpable de que yo me sienta así. Bueno, pues el culpable de que yo me sienta así soy yo por haber permitido que esta emoción se adueñara de mí y ahora resulta que le echo la culpa a otra persona de que me pone triste o como dicen muchos, me haces enojar, me hiciste llorar, por tu culpa llegué tarde y así. Entonces quiere decir que hay un descontrol terrible, un caos en la forma en que nosotros somos conscientes de nuestras necesidades emocionales y entonces reconocer los estímulos a los que uno se enfrenta y luego prepararse para manejarlos de manera proactiva y reactiva y positiva y asertiva. Eso implica que desarrollemos cierta capacidad para entenderlo. Ahora, la psicóloga Eva María Rodríguez nos dice que las personas emocionalmente inteligentes siempre están muy atentas a cómo se sienten los otros, las otras personas. Ahora, ¿qué tan importante o qué tan oportuno o qué tan correcto es que siempre, fíjate, voy a utilizar la palabra siempre, estemos atentos y preocupados, bueno, no preocupados, más bien atentos a cómo se sienten las otras personas con lo que tú dices, con lo que tú haces, porque siempre vas a tener un reflejo inmediato, es como un eco, ¿no? Yo actúo así y las personas responden. Yo actúo así
y las personas responden. Yo digo sí y las personas reaccionan a mi sí. Yo digo no y las personas reaccionan a mi no. Y entonces la empatía es otro de los elementos principales que no solamente Daniel Goleman, porque sí ha dedicado mucho tiempo de su vida a este tipo de estudios, que relaciona con la inteligencia emocional la empatía. Y la empatía, como ya lo hemos visto, implica la capacidad de comprender las emociones de las otras personas. ¿Cómo te sientes? No, claro, no te vas a hacer cargo de la forma en que los demás se sienten. Simplemente lo comprendes. Puedes tener una idea de por qué actúa la gente como actúa y hacer una evaluación al respecto, pero no quiere decir, te lo voy a repetir, que tú te vayas a hacer cargo de que esa persona sienta o no lo que está sintiendo. Simplemente comprender lo que está sintiendo, que es muy distinto a yo me encargo o yo te comprendo. Son situaciones muy distintas, ¿no? Bien, dicho lo anterior, pues te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros, por supuesto, a través de Messenger. Puedes escribirnos aquí mismo en nuestro muro, radioterapia.directo a la conciencia, pues para solicitar información, aprovechar la promoción 3x2, cuando tú adquieres 3 audios y pagas solamente 2, y que son enviados a través de audios en formato digital MP3 directamente a tu correo electrónico. Déjame hacer un paréntesis. Ya no tenemos CDs, ya no tenemos compact disc, ya no los producimos, ya no los fabricamos, simple y sencillamente ahora estamos haciéndolo. A partir de la pandemia del año pasado, decidimos mejor ofrecerlos al público y que tú los adquieras a través del correo electrónico, previo pago, depósito, transferencia en el país en el que tú vivas, y te lo enviamos a tu correo. Tú lo descargas, lo puedes copiar a tus dispositivos, disfrutar de los audios subliminales y la terapia, y quienes ya lo están usando, incluso antier, sí, el lunes, me decía una persona, ¿por qué espera tanto tiempo en decidirme en utilizar esta tecnología? Ahora he visto en mis hijos, tiene 2 niños, que han hecho un gran cambio, no solamente con la forma en que, por cierto, es muy interesante esto que te voy a comentar. Los niños tenían muchísimos problemas para estar conectados en línea con su escuela, con sus clases, y empezaron a escuchar estos audios. Niños superdotados, aprendo fácilmente, concentración, y ahora resulta que los niños, no exagero si te digo, mamá, ya va a empezar la escuela, se conectan y ella los ve disfrutando el proceso. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que en el fondo estos niños empezaron a manejar mejor sus emociones con respecto a lo que les producen. A muchas personas, a muchos niños les produce una cierta tensión el hecho de estudiar en línea, pero pues no hay de otra. Para allá vamos, o estudias en línea o estudias en línea. Para ello tenemos mensajes subliminales que te ayudan a tener una mejor disposición para ello. Escríbenos a radioterapia95@hotmail.com o a través de Messenger aquí mismo en nuestro sitio, y te daremos toda la información, incluso para hacer citas, para consultas virtuales, que también es otro proceso que estamos llevando a cabo, y así nos ponemos en contacto, así recibes tu consulta, así podemos atenderte, porque pues, ¿cómo está la cosa aquí? No voy a estar contento en estos días porque no he podido acceder a los comentarios en vivo de las personas. No puedo, ni siquiera en el teléfono. Qué cosas. Uy, yo estoy frustrado. Bueno, voy a ir a una pausa si me permites, y luego voy a regresar con muchísimo gusto para continuar con el tema de hoy sobre los hábitos inteligentes. No te vayas.
de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre es muy bueno y, ¿sabes? Me parece hasta grato tener que recordarnos en cierto momento, cada cierto tiempo, que nosotros somos una fábrica de emociones. Vaya, déjame explicártelo. Si tú te sientes mal, como que contagias a los demás de tu malestar porque te perciben irritado, te perciben enfadado, te perciben enojado y se siente. El otro día te ponía un ejemplo que es como cuando uno no se baña, fuchi, pues se huele. Los demás huelen que no te has saciado, que no estás bañado, que no hueles rico. Pero cuando estás saciado, pues los demás lo perciben y se acercan y tú con mucha confianza y tienes un lenguaje corporal muy distinto a cuando te sientes así sucio, que no te has bañado y ni siquiera quieres levantar los brazos porque no vaya a ser que huela muy feo. Bueno, pues lo mismo sucede con la inteligencia emocional. Yo creo que cuando interactuamos con otras personas en diferentes ámbitos de la vida, en el trabajo, en la escuela, incluso en la misma familia, la misma relación de pareja, las personas emocionalmente inteligentes son capaces de saber lo que los otros están sintiendo, no pensando, porque no hay que confundir la empatía con el hecho de adivinar lo que estás pensando. Pues es una habilidad que uno adquiere de tener una percepción y poder decir que sabe lo que la otra persona está pensando. Ay, me adivinaste el pensamiento. Ay, ya sabía lo que estás pensando. Ya sé lo que estás pensando. Y entonces, si una persona está molesta o frustrada, entonces, si tú sabes lo que siente, porque te imaginas lo que está sintiendo, lo percibes, porque tienes esa habilidad, entonces puedes tener una mejor idea de cómo responder o cómo no responder. Porque fíjate, cuando tú tratas de tranquilizar o darle un sentido pésame a una persona que está sufriendo muchísimo por la pérdida de un ser querido recientemente o en el acto, oye, pues no puedes decir más que lo siento y punto, porque te imaginas lo bloqueada que está esa persona para poder recibir alguna especie de estímulo, de ánimo, no sé cómo llamarle, pero las condolencias son precisamente que yo estoy contigo en tu dolor. No voy a utilizar tu dolor para mi utilidad, para mi ganancia personal, para mi beneficio. O sea, los estudios que se han llevado a cabo en universidades tan prestigiosas como Harvard y otras nos indica que esta dimensión va más allá, o sea, la empatía, incluso de nuestra educación o nuestra experiencia, porque la empatía también está en los genes. Esto es algo que yo no te puedo explicar porque no soy genetista ni soy el especialista, pero muchas personas traen esa capacidad de empatía. Sin embargo, el gran número, una gran cantidad de personas necesitamos aprender a ser empáticos porque pues como que no lo traemos, no se nos da normalmente ni naturalmente. Pero fíjate cómo al mismo tiempo que conocemos por la empatía las emociones de los demás, también somos o son capaces las personas emocionalmente inteligentes de regular sus emociones. Y somos, porque de repente podemos ser inteligentes emocionalmente, incluso sin saberlo a veces. Es curioso, ¿no? Fíjate que es importante tener el indicio de que las cosas pueden mejorar cuando nos autorregulamos. Y ahorita que regrese, te quiero platicar un poquito de lo que es la autorregulación, de cómo debemos entender la autorregulación y qué importancia tiene a la hora de
ser más eficientes como personas, de tener mejores relaciones con los demás y sobre todo ser más inteligentes emocionalmente, ¿no? Déjame ir a una pausa. Yo soy Gilberto Marín. Esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando sabemos cómo autorregularnos, o sea, tener una regulación, ¿sabes? Tener un control, tener una visión, tener una conciencia de que en realidad las personas más capaces de tener un control sobre nosotros mismos, pues somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que esto de la autorregulación tendría que ser fundamental. Te recuerdo que es importantísima para la inteligencia emocional, porque la comprensión de tus emociones, la comprensión de sus emociones de ellos es grande por parte de las personas emocionalmente inteligentes, pero no es particularmente útil si no se puede hacer un uso correcto de este conocimiento. O sea, ¿de qué sirve que tú tengas un concepto bien definido acerca de lo que es la inteligencia emocional si no sabes cómo autorregularte, el autocontrol, la conciencia de que tus emociones las controlas tú? Que si alguien te hace enojar, digámoslo así, bueno, pues tienes que entender por qué permites o qué mecanismo o qué pensamiento o qué sentimiento te hizo enojarte, en lugar de decir, no, pues es que calladito me veo más bonito. O sea, si no me enojo, no pierdo, porque el que se enoja pierde. Y cosas que pueden ser frases aprendidas un tanto, no sé, estereotipadas, pero que surten efecto cuando cuando sabemos que las personas emocionalmente inteligentes piensan antes de actuar, analizan bien las cosas antes de decirlas, no las sueltan nada más así, a la brava, y sobre todo sobre sus sentimientos. Porque imagínate una persona que le gusta mucho platicar de cómo se sintió, qué le dijeron los suyos, lo que pasó durante el día, o qué opinan de los demás cuando no están presentes. O sea, hay que tener mucho cuidado con abrir la boquita, porque invariablemente todo lo que uno dice puede ser utilizado en su contra. Y eso es justamente lo que debemos aprender y entender como autorregulación. Porque estas personas, inteligentes emocionalmente hablando, están en sintonía con lo que sienten, con las intenciones de lo que quieren lograr, pero no permiten que sus emociones gobiernen sus vidas como, bueno, ¿para qué te digo? Hay mucha gente, muchas ocasiones en que es así. Las emociones controlan la vida de las personas, sus sentimientos que no saben cómo manejarlos, porque, ¿sabes? En el peor de los casos, lo que suponemos es que la gente nos hace sentir mal. Te repito, creemos que los demás nos hacen sentir mal. No es así. No necesariamente es así, porque lo que hagan los demás y provoca un efecto negativo en nuestra reacción, entonces el que tiene que hacerse cargo de su reacción es uno. Ok, sí, puede ser que te exasperes, que te exaltes, que te frustres porque una persona no entiende lo que tú quieres que entienda y hace cosas que no te gustan y te frustras y te enojas y no controlas tus emociones. Entonces, la autorregulación quiere decir
que las emociones no van a controlar tu vida, sino al contrario, que tú controles tus emociones. Es complicado, pero se puede. Estoy seguro que sí. Ahora, para poder hacerlo, necesitamos la famosa automotivación de la que habla Goleman también en su libro de la inteligencia emocional, como una estrategia, como una habilidad de la conciencia. Porque las personas emocionalmente inteligentes se sienten motivadas para lograr sus metas, buscan el estímulo que muchas veces tiene que ser interior, por supuesto, y son capaces de manejar sus comportamientos y sus sentimientos con el fin de lograr el éxito al plazo en el que uno se lo haya propuesto. O sea, ¿cómo puede lograr una persona su éxito personal si siempre está triste, si siempre está enojada, si siempre está frustrada, o si siempre cree que los demás no le permiten, o hace de una situación algo muy grande, muy intenso, como imagínate, por ejemplo, que, no sé, que tus hijos no te han llamado, o alguien que tú quieras no te ha llamado por teléfono o no te escribe o lo que sea, y tú permites que ese sentimiento frustre todo el día, te la llevas pensando por qué no me habla, por qué no me habla, por qué no me habla, y ya te olvidas de todo lo demás. Entonces las personas que son eso, que son inteligentes emocionalmente hablando, no manejan así la frustración. Simplemente dicen, ok, pues no me llamó, ok, yo sigo con lo mío. No dedicas toda tu atención a averiguar por qué no te llaman o por qué esto, por qué el otro, porque, ¿sabes? Podrían estar muy nerviosas las personas que siempre están pensando en por qué los demás no hacen lo que uno quiere, porque fíjate que para las personas inteligentes emocionalmente, el manejo del miedo, de la frustración y del estrés es algo muy importante, porque no permiten o no van a permitir o no van a poder permitir que el miedo y la frustración gobierne y controle sus actos. Entonces, la automotivación viene de pensar justamente en la fuerza de voluntad que uno requiere para lograr sus objetivos y que tiene que ver también con la ilusión que te produce el hecho de poder lograr tus objetivos. Y cuando das ese cambio, cuando damos ese cambio cuántico, le llaman muchos expertos, entonces puedes saber, puedes entender que puedes tener, pues no sé, una vida mejor, una forma mejor de relacionarte con los demás, y esto hace que una persona se vaya acercando a sus objetivos porque no se detiene por las frustraciones, por las emociones que no sabemos cómo distinguir del todo, porque por ejemplo, el otro día que hablaba de las habilidades sociales, una persona me comenta algo que, por cierto, no tenía nada que ver con lo que había mencionado en el programa, pero que su duda era cómo puede lograr que los otros tengan mejores relaciones con ella. ¿Ok? Yo siempre he sostenido que hay 3 tipos de relación. La relación que tú tienes con los demás, la relación que los demás tienen contigo y las relaciones que tú tienes con las personas con las que se relaciona la otra persona. Fíjate que son 3 tipos de relaciones. Entonces, relaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que son aquellas relaciones que en el tercer grado diríamos que son las relaciones íntimas, las que son, no me refiero al aspecto sexual, sino la relación íntima que tienes con tu hijo, con tu hija, con tu pareja, con tu familia, con tus padres, porque son personas cercanas, son personas que tienen comunicación de cosas muy personales, muy íntimas. En cambio, una relación de primer nivel es aquella en donde, aló, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Y no tienes ninguna relación con esa persona. No hay intercambio de vivencias, no hay convivencias, por decirlo así. Entonces, las habilidades sociales, que es otro factor que caracteriza este perfil de las personas
inteligentes socialmente hablando, emocionalmente hablando. Entonces, en gran parte se sabe que cuando estamos en sintonía y en armonía con los propios sentimientos, nos permite estar en sintonía y en armonía con los sentimientos de los demás. Esto como que resulta ser automático, me parece a mí. Porque si tú sabes cómo tratar a la gente de manera efectiva, no solamente afectiva, sino efectiva, mantener relaciones saludables y ayudar a los que te rodean a tener éxito o lograr sus objetivos, entonces eres una persona asertiva. Y cuando eres una persona asertiva, puedes llegar a acuerdos de una manera más fácil, tomar decisiones, involucrar y obtener la cooperación de los demás porque sabes cómo manejarte y no permites que tus emociones ensucien, empuerquen o como quieras tú llamarle, tus relaciones que tienes con los demás. Es así de sencillo. Fíjate cómo hay personas, incluso yo conozco padres e hijos que no se hablan, que tienen diferencias enormes, incluso agresivas y violentas, en donde, bueno, todo depende de la cultura de cada quien, porque una cosa es tener inteligencia social, inteligencia emocional, y otra cosa es ser muy maleducado, muy inculto, muy grosero. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Déjame ver si puedo acceder ahora sí. Dice aquí que tengo 10 comentarios, pero no los puedo ver. ¿Cómo está eso? Señoras y señores, que alguien me ayude. Bueno, voy a ayudarme, voy a revisar esto. Tengo la mañana para hacerlo. Y mientras tanto, pues voy a ir a la última pausa del programa del día de hoy, que espero haya sido así de tu interés y que nos permite reflexionar sobre los hábitos inteligentes. Yo soy Gilberto Marín, voy a ir a una breve pausa, no te vayas a ir, y regreso con el final del programa del día de hoy. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bien, queridos amigos, finalmente, cuando hablamos de inteligencia emocional, de habilidades sociales, de hábitos inteligentes, esto quiere decir que para poder lograr nuestros objetivos personales, tenemos que crear nuevos hábitos. Y muchos de esos hábitos se basan en la parte emocional de nosotros. O sea, que tuviéramos, me incluyo, la habilidad de potenciar nuestras emociones. La automotivación, que sigue siendo una meta muy clara, que podamos desarrollar de alguna manera nuestros hábitos, como por ejemplo el tener el buen hábito de ser capaces de hablar de tus sentimientos con los demás. Eso es un buen hábito. Y es lograble, es alcanzable, si sabemos que si tú te declaras a ti mismo o a ti misma como una persona incapaz de compartir o hablar de tus sentimientos propios con alguna otra persona porque tienes miedo a que se burlen, te critiquen o te mientan, porque son muchas las motivaciones o las causas por las cuales uno con el tiempo se va convirtiendo en una persona mucho más reservada,
y luego declaras, no tengo amigos, son contados con las manos de los dedos, con los dedos de las manos, al revés, ¿no? Con las manos de los dedos, pues no. Los amigos que uno tiene, pero fíjate cómo compartir miedos, bueno, tenemos que ver con quién, claro, pero compartir miedos, inquietudes, necesidades, anhelos, sueños, es un aspecto clave dentro de la inteligencia emocional, porque en primer lugar debemos asumir que no somos personas aisladas, que no estamos solos. Y yo creo que la inteligencia, tanto la intelectual como la emocional, se mide en la capacidad, en primer lugar, de resolver nuestros propios problemas y nuestros propios conflictos, y en segundo lugar, en tener la capacidad para relacionarnos. Una persona que se relaciona, y no me refiero solamente al montón de amigos que podemos conseguir en las redes, dame like, yo soy tu amigo, acéptame como amigo sin saber quién es ese amigo. Me refiero a los amigos reales, verdaderos. Entonces, una persona, no sé en qué promedio, pero puede llegar a tener 10, 20, 30 amigos a lo largo de su vida, y no todos esos amigos son amigos íntimos como serían 2 que 3 amigos íntimos. Entonces, fíjate cómo si cuando queremos ser empáticos y entendemos a los demás y queremos que nos entiendan, es cuando estamos en sintonía con nuestras emociones, y esto es esencial para poder compartir con los demás lo que somos, porque creo que no es, o sea, no se trata de que vayamos platicándole a todo mundo nuestras penas, nuestros sentimientos, nuestros miedos. No, mantener cierta reserva también es parte de la inteligencia, porque si identificamos correctamente el origen de nuestras emociones, nos vamos a dar cuenta de que no es del todo útil que, tú te sientas con una persona y le dices, es que estoy frustrado, estoy frustrada por culpa de esto, por culpa de fulano, por culpa de sutano, pero no identificas correctamente el origen de tus emociones, diciendo que, por ejemplo, eres capaz de ver la situación e identificar correctamente la verdadera fuente de tus sentimientos, la verdadera fuente de tu enojo, que no es la otra persona, sino cómo percibes lo que has vivido, lo que has entendido, lo que has escuchado, y al principio puede ser que te parezca fácil entender los sentimientos y las emociones de los demás y las tuyas propias, pero en realidad, cuando tratamos de localizar la fuente exacta de los sentimientos, de las frustraciones y de los enojos, es particularmente difícil en casos relacionados con emociones fuertes como el amor, la ira, el resentimiento, el miedo, porque, ¿sabes? No todo el tiempo somos tan hábiles como para identificar qué parte de ti me enoja. ¿Me enoja quién eres? ¿Me enoja que tengo que perder mi libertad para poder tener una relación contigo? ¿Me enoja cómo hablas? ¿Me enoja tu voz? ¿Me enoja tu educación? ¿Me enoja tu estilo? ¿O me enoja que yo no sé cómo tratarte? O sea, cuando tú identificas qué emoción es la que estás sintiendo, va a ser mucho más fácil habituarte a tener reacciones inteligentes emocionalmente hablando, porque tal vez tengamos que entender algo muy importante, queridos amigos. No son las personas las que nos frustran, sino nuestra reacción a ello, nuestras emociones, nuestros propios sentimientos. Y cuando pretendemos ser emocionalmente inteligentes, pues tenemos que tener hábitos inteligentes, como por ejemplo el hábito de no juzgar a nada ni a nadie, cuando menos solo por hoy. Algo así, ¿no? Bien, pues ¿cómo está la cosa aquí? Yo sigo frustrado. Bueno, ya te platicaré en qué consiste mi frustración, porque pues no tiene nada que ver conmigo, simplemente algo pasó. Muchas veces el software
o las computadoras o nuestros propios dispositivos se mueven. Y decimos, ¿quién le movió? Pues no le movió nadie. Uno hizo algo, alguna operación que estuvo mal y se movió, se cambió todo lo que ya tenía preparado y de repente no aparecen los mensajes de las personas en vivo. Cuando menos aquí, en mi computadora, porque aquí en el teléfono sí aparecen. Qué cosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver aquí con Dios mediante el próximo viernes. Sí, el viernes ya es 23 de abril. Y pues quiero decirte que yo estuve muy contento de estar contigo en esta ocasión, en vivo, por supuesto. Y te agradezco muchísimo tu fina compañía, tu atención. Yo soy Gilberto Marín. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, como te decía. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Gracias. Tú eres la prisión y el prisionero. Eres la celda y el carcelero. Y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti. Y también la libertad.